Tenemos, como digo, una tarea educativa y social pendiente muy importante y en esto hace falta la colaboración de todo el mundo, pero los poderes públicos tienen una responsabilidad máxima. Así que con esta proposición no de ley, que como se puede comprobar, no creo que le pueda generar ningún problema al Gobierno, sino todo lo contrario, entendemos que estamos poniendo de manifiesto la insuficiente información que tenemos a través de la red y a través del Instituto Aragonés de la Mujer, la información desactualizada que hay que resolver cuanto antes y la necesidad de tener una página atractiva, porque si habéis tenido ocasión de comprobarlo, pues realmente es todo menos atractivo. ¿Hay algún ejemplo en el Estado español en el que se puede contar con una página mejor? Hay ejemplos que funcionan mucho mejor y hay algún ejemplo de autonomía total, como es el caso de la página web que depende del equivalente al Instituto Aragonés de la Mujer en el País Vasco, que es Emakunde. Si lo comprobáis podréis ver que realmente no tiene nada que ver con la información que aporta el Instituto Aragonés de la Mujer a través de su web. Esto es trabajar también por la erradicación de la violencia machista.